hermanos, vamos a la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de Primera de Juan. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 3. El capítulo 3 de Juan. Primera de Juan. Vamos avanzando de a poco. Hay muchas enseñanzas en esta carta, pero hay una enseñanza principal. Es muy fácil de ver eso en esta carta. El tema principal de Juan es el amor. El amor por el hermano. El amor por el hermano. Entonces el título es una marca distintiva de un creyente genuino. Una marca distintiva de un creyente genuino. Y hoy vamos a leer desde el capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Tomás estuvo compartiendo hasta el versículo 9. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 hasta el 17. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan hace una comparación. Fíjense, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O en otras palabras, ¿cómo puede decir esa persona que es un cristiano? ¿O cómo puede decir que tiene la vida de Dios en él? Una tremenda enseñanza, hermano. Y es un tema del amor. Es un tema que repite en varias veces, hermanos, acá en la carta de Juan. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 11, habla de eso. Habla del amor al hermano. Capítulo 3, versículo 23. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 11 y 12. Repite muchas veces. Nosotros tenemos que entender que no fue Juan el autor moral, el autor principal de Primera de Juan. Fue nuestro Señor Jesucristo. Juan escribió inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, este tema es importante para Dios. El amor, que el creyente tiene que amar al hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere con esta enseñanza, hermano? Que nosotros aprendamos a amar al hermano, no según mi criterio, sino según así como Dios nos revela en su palabra. Yo no puedo decidir, pero a mí así me gusta amar. No, yo tengo que amar así como me dice la Escritura, no como a mí me parece.
El estándar que yo tengo que usar para amar a mi hermano es la Escritura. Entonces hay una enseñanza tremenda, hermanos. Porque cuando éramos inconversos, no podíamos amar así como manda Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un verdadero creyente va a buscar amar así como dice la Escritura. Entonces Jesús, antes de su partida a este mundo, hermano, dejó una tremenda enseñanza a sus discípulos. Miren lo que dice en Juan 13 sobre este tema. Juan 13, sobre el amor. Jesús mismo le estaba enseñando a sus discípulos cómo tienen que amar y por qué es importante amar. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué es importante? Juan 13, versículo 34 al 35. Y mira lo que Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Este es el mandamiento que yo le doy a ustedes. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces Jesús hace la comparación. Jesús no le dice así como tu hermano te ama, sino así como yo os he amado a ustedes. Entonces Jesús siempre se pone como ejemplo. Él nunca nos pide algo para que nosotros hagamos algo que Él no haya hecho primero. Jesús sí dijo que tenemos que amar. Entonces significa que Él demostró ese amor. ¿Y cómo demostró? Viniendo en este mundo y morir por nosotros. Entonces mi ejemplo, ¿quién tiene que ser? Es Cristo. Eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Amen, porque ellos vieron cómo Jesús le amó a ellos. Ellos pudieron ver eso, pudieron sentir. No solamente fue palabra de Jesús y dijo así, de tal manera Dios amó al mundo y termina ahí. Pero ¿cómo Dios amó al mundo? ¿Cómo íbamos a ver si Jesús no venía a morir? ¿Cómo íbamos a ver ese amor? ¿Cómo íbamos a experimentar? Y no, Él demostró con hechos lo que dijo. Así como Jesús amó. En esto conocerán, el versículo 35. Por esto es importante amar. Por eso es importante este mandamiento, no es una opción, es importante para el creyente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo van a ver los inconversos amor de Cristo en nosotros si nosotros mismos nos peleamos? Entonces lo que vemos acá es que Jesús enseñó que la característica principal de un discípulo verdadero es el amor. Y Jesús hace una comparación. Así como yo os amé a vosotros. No como el mundo ama. Hay una diferencia tremenda como el mundo ama. El mundo ama en su egoísmo. No tiene el amor de Cristo en su corazón. No puede amar así como Dios manda. No puede. El hombre natural no puede. Porque no tiene vidas. Para que alguien pueda amar tiene que tener vida espiritual. Y eso solamente puede dar Dios. Dios es el dador de ese don, el dador de la gracia que fue derramado en nuestros corazones para que el cristiano pueda amar. Dios no te va a pedir algo que uno no pueda hacer. Y si yo no puedo hacer, entonces le pido ayuda a Dios. Si yo no sé amar, entonces le clamo a Dios, porque yo sé que Él me va a dar, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y eso es pedir sabiduría. Dios considera sabiduría a un hombre sabio que pide eso, porque está queriendo hacer la voluntad de Dios. Entonces una característica principal de un cristiano verdadero, y Jesús dice que debemos amarnos así como Él nos amó. Es totalmente diferente como el amor del mundo, totalmente diferente. El creyente ama como Jesús amó. Entonces Juan en este texto nos hace recordar, hermano, que el amor no consiste solamente en palabras, sino con hechos. Porque yo puedo decir que le amo a mi hermano, pero eso no quiere decir que yo hago. Yo puedo decir, sí, yo le amo a todo el mundo, pero yo tengo que demostrar mi amor por los hermanos. Hoy vamos a definir dos preguntas.
¿Qué es lo que nos impide, hermanos, amar así como Dios manda? ¿Qué es lo que nos impide, hermanos? ¿Qué necesitamos para amar así como Dios nos amó? ¿Qué nos impide? La segunda pregunta, ¿qué significa amar de hecho y en verdad? ¿Qué significa? Dos preguntas principales importantísimas. Como dijimos, la característica principal de un verdadero creyente es el amor. Es el amor. Fíjense en el versículo 10, primera de Juan 3:10. Este es el versículo principal de este texto. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces el amor que yo tengo por el otro, ¿qué revela? Cuando yo demuestro amor, ¿qué es lo que está revelando, hermano? Porque hace una comparación. Estoy demostrando que verdaderamente yo soy un cristiano. Porque eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Estoy demostrando mi verdadera naturaleza. Si yo estoy amando con el amor de Cristo, un amor sacrificial, no es solamente con palabras. Cristo le costó la vida. Entonces es un amor sacrificial. Cuando uno no demuestra ese amor, imagínense a qué le gusta más a las esposas. Que el marido le diga todo el tiempo: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eso medio que no. A veces Cori me dice, y demostrar. Porque le interesa más. Tiene que llevar a la práctica. ¿Verdad que sí, esposa? El marido tiene que practicar. Tiene que ser detallista. Y es una de las cosas que nosotros no sabemos hacer. No somos teros detallistas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué dice primera de Pedro? De que tenemos que vivir sabiamente con nuestra esposa. Un amor sacrificial, renuncia significa eso. Renuncia. Tengo que renunciar a mí mismo. Entonces está revelando mi naturaleza. Está revelando mi nueva naturaleza, que soy de Cristo, que he nacido de nuevo, que la simiente de Dios, así como dice en el texto, está en mi corazón. ¿Qué significa simiente de Dios? Que la vida misma de Dios está en mi corazón. Porque tengo la naturaleza de Dios, por eso ahora puedo amar. Y eso se manifiesta en mí hacia los hermanos. O sea, no solamente diciendo. Uno puede ser muy muy inteligente en hablar, en decir, pero con sus hechos nada que ver. Los falsos maestros en la época de Juan no solamente, hermano, tenían un concepto equivocado de la deidad de Cristo, porque ellos decían que Cristo no era Dios, sino que también, ¿por qué fue necesario que Juan escriba esta carta? Porque ellos no manifestaban ese amor hacia los creyentes. Ellos les gustaba enseñar, les gustaba debatir, pero no demostraban ese amor hacia los creyentes. El amor es la característica de un creyente verdadero. El que no ama es la característica, la falta de amor es la característica de alguien que no ha nacido de nuevo. Eso es lo que dice en el versículo 10. Y en esto se manifiesta. Uno demuestra, sale. Y miren, el versículo 11. Juan dice inmediatamente después de esto: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio, ¿cuándo? Cuando Jesús vino, fue lo que Él manifestó, fue lo que Él enseñó. Y tal vez Juan se está refiriendo también en el Antiguo Testamento, en Levítico. Esto no es un nuevo mandamiento, sino en Levítico Dios ya dijo que debemos amar a nuestros prójimos. Y si la Biblia dice que tengo que amar a mi prójimo, que no es mi hermano, porque hay una diferencia. Nuestro prójimo, mi prójimo no es mi hermano. Mi prójimo es alguien que necesita de Cristo. Entonces, ¿cuánto más? Si la Biblia me pide para que yo le ame a mi prójimo, inclusive a mi enemigo, ¿cuánto más a un hermano?
¿Cuánto más? Eso se tiene que manifestar en la iglesia, hermano, entre nosotros. Debemos amarnos. Y no de palabras, sino con hechos. Ni un creyente verdadero, hermano, puede decir yo no puedo amar. No me sale amar. Yo no puedo perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué un creyente no puede decir eso? Yo no puedo amar, yo no puedo perdonar, yo no puedo servir. Si es creyente, no puede decir eso. Porque la simiente, la vida de Dios está en su corazón. Ahora, cuando una persona se rehúsa y no quiere obedecer este mandamiento, entonces yo tengo el derecho. Si una persona me dice yo no puedo, yo no quiero, tengo todo el derecho de decirle, entonces no eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que está manifestando el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es fuerte la palabra de Pablo. El que no ama es directamente, Pablo está considerando hijo del diablo. Y no solamente eso, es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu Santo. No es mi fruto. No es porque yo decidí un día amar. No es porque yo decidí un día hacer esto. Cuando Dios me salvó, Él puso su Espíritu en nosotros. Entonces ese Espíritu que está en nosotros operando, que nos está santificando cada día, que nos está preparando para el encuentro que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo, es el que produce los frutos de nosotros. Y si yo no tengo este fruto, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no puede fallar. Él no puede fallar. La obra que Él empezó, Él la va a terminar. Él no puede fallar porque Él es Dios. Entonces, si no hay fruto en mí que demuestra los frutos espirituales, entonces, hermanos, debemos examinarnos. No hay excusa. Esto no es opcional. Esto es un mandamiento para el creyente. Entonces, nadie puede decir yo no puedo amar. No quiere. Entonces eso significa que no es de Dios. Miren el versículo 14. Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí está, permanece en muerte. El versículo 10, Juan ya dijo: el que no ama es el diablo. Pero acá dice: nosotros sabemos. Nosotros podemos ver, no hay duda en esto. Sabemos que hemos pasado de vida, de muerte a vida, porque amamos. Es una prueba para mí de que verdaderamente yo he nacido de nuevo. Yo les pregunto, ¿quiénes los casados? Varones, ¿quién es tu hermana que está más cerca tuyo? Tu esposa. Entonces, ¿dónde empieza este amor, hermano? No empieza en la iglesia, empieza en la casa. Hermanas casadas, ¿quién es tu prójimo que está a tu lado? Esposo, hijos. ¿Quiénes son tus hermanos, tus padres? Hermanos. Entonces, ¿dónde se tiene que manifestar en primer lugar este amor? En la casa. En la casa, hermanos. No en la iglesia. En la iglesia a veces la carne también es experto en camuflajearse. Es como el camaleón. Llega en la iglesia, increíble como la carne es santo y térreo. En la casa ya cambia otra vez su color. ¿Verdad? El camaleón es así. Suben por un árbol y cambia su color. Si el árbol es verde, verde. Entonces una persona puede. Por eso el corazón es engañoso. Entonces, para que mi corazón no me engañe, yo tengo la prueba, dice Juan. Si ustedes aman, esa es la señal de que ustedes son hijos de Dios y han pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Esa es la garantía de un nuevo nacimiento para el creyente, porque Dios, sus simientes, la vida de Cristo está en nosotros. Entonces, el estado de las personas que no conocen a Cristo es la muerte. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. La muerte es espiritual. Era lo que a nosotros nos caracterizaba antes de la venida de Cristo a nuestras vidas.
Así como dice en Efesios, no estábamos muertos físicamente, estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no podíamos entender las cosas de Dios. Estábamos ciegos, éramos sordos y nuestra voluntad no se inclinaba hacia la voluntad de Dios. Ahora, cuando uno nace de nuevo, tiene vista, tiene oído para escuchar la voz de Dios, la voz de su pastor, y su voluntad, como fue regenerada, se inclina hacia la voluntad de Dios, porque Dios fue el que hizo eso. Sin la obra de Dios, el hombre no puede tener vida. Dios es el dador de esa gracia. Pero ahora la prueba para mí de que ya no estoy en esa condición es que puedo amar. Y no con un amor terrenal, sino con un amor de Cristo. El cristiano ya no está en tinieblas, hermano. Ya no estamos en tinieblas. Ya no caminamos en la oscuridad para decir no veo, no puedo. Caminamos en la luz de Cristo, que nos muestra la dirección hacia dónde tenemos que caminar. ¿Qué ejemplo seguir? El inconverso sí anda en tinieblas, no tiene dirección. El inconverso no está en la verdad. El creyente sí está o debería estar en la verdad. Y Juan nos dice que la evidencia de que todo esto, que las tinieblas y que la mentira y que la oscuridad ya no está en nosotros, es que amamos. Es el amor, esa calidad de amor hacia los hermanos. Eso demuestra que he pasado de muerte a vida. El amor que tiene un inconverso por otro es un amor egoísta, terrenal y diabólico, como dice Santiago. El amor al padre hacia un hijo. Entonces uno me puede preguntar, pero ahí en el mundo hay padres que aman a su hijo. Sí, pero con un amor egoísta. Con un amor egoísta. ¿Se acuerdan ustedes? Hace poco en la noticia salió que un señor le mató a su esposa y a su hija y después él se suicidó. No sé si se recuerdan. Ese señor un día le tuvo a su hija en su brazo, le hizo estudiar, le llevó a caminar, jugó con ella, creció, tal vez le festejó sus 15 años, le acompañó durante su estudio. Y uno puede decir, ¿cómo le ama a su hija? Le cuida, es el papá más amoroso. Pero no entra en la cabeza, ¿cómo puede ser que un ser humano le mate a su propia hija? Dígame dónde está el amor. Dios le considera a los inconversos homicida y mentiroso. Homicida y mentiroso. Y más adelante Dios va a hacer una comparación con Caín. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está el amor? En realidad el mundo no tiene amor, es un amor egoísta. Ese padre pudo matarle a su hija, a su única hija, a su esposa. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es el amor del mundo? Pero el amor cristiano es totalmente diferente. El amor cristiano respeta, ama, cuida, protege, se ocupa. Ese es el amor cristiano. Entonces Juan lo que hace en esta carta es darnos, hermano, una evidencia de nuestra salvación para cada uno de nosotros. La primera prueba fue en que estamos en la sana doctrina, capítulo 1, versículo 6. La segunda prueba que nos da Juan en el capítulo 2, versículo 3 es la obediencia. Es la obediencia. Y el número 3, la prueba 3, es el amor en el 10. Y presenta a Caín, miren la ilustración que usa Juan en el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12. No como Caín, inmediatamente después del 11, no como Caín, que era el maligno, fíjense, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Acá a Caín Dios le presenta también como un adorador. Los dos presentaron ofrenda para el Señor. Y miren lo que dice en Génesis capítulo 4.
Vamos a Génesis, capítulo 4, versículo 3 al 8. Génesis 4, capítulo 2 al 8. Y dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Se dan cuenta? Él trajo una ofrenda. El problema no estaba en la ofrenda. El problema estaba en el corazón de Caín. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hubieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. ¿Qué es lo que vemos en Caín, hermanos? ¿Qué es lo que Caín hizo? ¿Qué reveló que él era en realidad? ¿Qué fue lo que reveló su corazón? ¿Qué Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8:14, en el 44? Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Pero si fuesen hijos de Abraham, ¿por qué procuran matarme? Porque si son hijos de Abraham, ustedes desearían hacer la obra de Abraham. Pero yo les digo, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces eso reveló el corazón de Caín. Su obra era mala y de su hermano era justa. Eran buenas. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando alguien nos incita o nos pide para hacer algo malo? O que nos invita a participar en su pecado. ¿Qué pasa si uno le dice no y le exhorta, le reprende? Esa persona se queda como tu enemigo. El que tiene obras malas, el que quiere hacer obras malas. Y cuando un cristiano no participa en su obra mala, ¿qué pasa? Ya le desechan. Y si muchas veces, si está en su posibilidad matar, va a hacer. Muchas personas no matan porque tienen miedo de la justicia nomás, tienen miedo de la cárcel, por eso nomás no matan. Porque sus obras son malas. Son malas. Y ponen, ¿qué hace cuando un cristiano no quiere hacer cosas malas? Sus obras son buenas. ¿Qué hace? Ponen en evidencia las obras malas del otro. Eso es lo que Abel hizo con Caín. Puso en evidencia de que Caín era el maligno. ¿Y cómo vemos eso? Por sus obras. Por su obra. Por eso el cristiano, el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. El que vive la vida cristiana va a ser rechazado, hermanos, y va a ser perseguido. Porque siempre va a poner en evidencia las obras malas. La luz le estorba a las personas que viven en tinieblas. Pero si uno se adhiere y tranquilamente comparte con los que hacen obras malas, entonces no pasa nada. Si Abel hacía eso, su hermano no le iba a matar. ¿Verdad que sí? Su hermano no le iba a matar.
Entonces eso hace que un cristiano sea perseguido. Caín, hermanos, representa al mundo caído. Es la copia. Es la copia. Miren lo que dice en el versículo 13. Juan nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo le aborrece a los cristianos, hermanos. Le odia a los verdaderos cristianos. No les soporta porque no comparte sus obras malas. Nosotros hacemos buenas obras porque para eso fuimos creados, dice en Efesios 2:10, para buenas obras, y ya nunca más andar en obras malas como Caín. Entonces Caín le mira con desprecio a su hermano, así como el mundo nos mira a nosotros. El mundo no puede amar, hermanos, porque no tiene el Espíritu de Dios para amar. ¿Por qué el mundo no puede amar? Porque es egocéntrico. Las personas egocéntricas nunca van a buscar el bien del otro. Pero un cristiano verdadero que ama siempre va a buscar el bien del otro. Ese es el problema. El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, dijo Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? Otra vez como ejemplo. Él negándose a sí mismo. Negándose a sí mismo. ¿Qué dice Marcos? Yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así se ama. El mundo no puede amar así. ¿Por qué? Porque el mundo primero busca lo suyo. Busca lo suyo. Pero el cristiano busca el bien del otro, porque Cristo es su ejemplo. El amor de Dios viene de Dios, mis hermanos. Nunca salió de nosotros. El amor de Dios. Si yo tengo el amor de Dios, si yo no tengo el amor de Dios, no puedo amar como Dios ama. Entonces la persona del mundo, ¿qué hace? Exige amor. Exige, pero no ama. Pero no ama. Ellos sí exigen. Entonces, ¿por qué exigen? Porque no pueden tener el amor ágape, el amor que viene de Dios. El cristiano tiene el amor ágape, hermanos. Ese es el amor que viene de Dios. El amor ágape no viene de la carne. Solamente puede venir de Dios. Y el que no anda en la verdad, el que no anda en la verdad puede decir que ama, pero va a estar fingiendo. En realidad es un amor egoísta. Nunca va a estar buscando el bienestar del otro, sino de él. Pero el amor que viene de Dios no es un amor que pide, sino un amor que da. El amor de Dios, hermanos, no hace daño a nadie. Es un amor que da, es un amor que protege. Como un marido que le hace daño a su esposa, que procura todo el tiempo hacerle daño, ¿cómo puede decir, si está en una iglesia, cómo puede decir que el amor de Dios está en su corazón? Como una esposa que daña a su marido, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en su corazón? Como un hijo que no honra a sus padres, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en su corazón? Como un joven que no le respeta a su hermana, que no busca guardarla, protegerla, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en su corazón? No hay evidencia de que el amor de Dios está en su corazón. No hay evidencia. Entonces, no puede decir. ¿Qué hace el amor? El amor cuida, protege, no busca lo suyo. El mundo ama con un amor egoísta y no con un amor ágape, hermanos. Justamente ese es el amor de Dios.
cuida, protege, Dios rescata, Dios da vida, Dios ayuda. Y vemos en Cristo que Él se sacrificó, Él se hizo infeliz para que nosotros podamos ser felices. Ese es el amor de Dios. Cuando alguien tiene el amor de Dios, desea que el otro sea feliz, que su hermano sea feliz, que su hermano tenga lo que él tiene. Y eso nos cuesta, hermano, porque somos altamente egoístas, altamente egoístas. Entonces debemos pedirle más a Dios en nuestras oraciones, para que Él ponga más amor. En realidad Él ya puso ese amor, pero para que podamos amar así como dice su palabra, porque somos egoístas. Para este mundo caído, el amor de Dios es una locura, hermanos. Es una locura. No entienden. No entienden. Y a los jóvenes son los que sufren más. El mundo te va a decir, una locura que vos te guardes para tu esposa, para tu esposo, le va a decir a los jóvenes, a las mujeres. No, yo me guardo para mi esposo. Es una locura, no entienden. Se van a reír. Que un joven se guarde para su esposa es una locura. Porque tiene el amor de Cristo en su corazón. Que un marido desee quedarse en la casa para ayudar a su esposa en vez de ir a jugar fútbol, es una locura. ¿Verdad, maridos? Es una locura. Ya empiezan las bromas. Que un joven prefiera quedarse en su casa, estudiar la Biblia, o irse a la iglesia un día sábado, un día domingo, y no a la discoteca, es una locura. El mundo no entiende. Porque los creyentes tienen el amor de Dios en su corazón. El cristiano ama, hermanos, porque la vida de Dios está en él, o la naturaleza de Dios está en él. Y tenemos que entender que no somos nosotros los que amamos, sino Dios ama a través de nosotros. Esa es la manera para que nosotros podamos demostrar al mundo el amor de Dios. ¿Cómo los hijos van a ver, por ejemplo, el ejemplo? Ellos no entienden, los hijos chicos. Dios nos ama tanto, mi hijo. ¿Y cómo Dios ama, papá? ¿Cómo Dios ama, mamá? Y el papá le dice, así como yo le amo a tu mamá. ¡Wow! ¿Será que se va a maravillar? Que entonces Dios no nos ama. A la mamá le dice, mamá, ¿cómo Dios le ama? ¿Cómo Dios nos ama? Así como yo le amo a tu papá. ¿Cómo tengo que respetarle a Dios? ¿Cómo tengo que demostrar reverencia ante Dios, mamá? Así como yo le respeto a tu papá. Así es. Ejemplo, hermanos. No solamente palabras. Los niños te preguntan de todo. Y debemos enseñarle así a nuestros hijos. En la casa se pone en práctica este amor. Primero en la casa, para que los hijos puedan ver. El respeto tiene que reinar en la casa. El amor. Y es lo que Juan nos quiere comunicar en esta mañana. Es la primera prueba para mí, si soy o no soy cristiano, hermanos. Esto no es un requisito para salvación, que yo tengo que amar para recibir la salvación. No, es la evidencia de la salvación. Es la evidencia clara. Mira lo que dice en el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué hace el odio? ¿Qué produce la falta de perdón? ¿Hacia dónde nos lleva? Les lleva a las personas a ser homicidas, hermanos, delante de Dios. La falta de perdón, la falta de amor, el odio, hermanos, nos hace homicida delante de Dios, la falta de perdón. Porque si un cristiano no quiere perdonar o no quiere pedir perdón, entonces Dios le dice que es un hijo del diablo. Y eso tarde o temprano le va a llevar a cometer peores pecados. Entonces la solución es amar.
Entonces es la segunda característica de los hijos del diablo. Son homicidas. Todo aquel que aborrece. Esa es la segunda prueba. Todo aquel que odia. Todo aquel que no ama a su hermano es homicida. Entonces cuando alguien no ama, no quiere perdonar, es homicida delante de Dios. Eso fue lo que Caín hizo. El odio de Caín. Y el odio de Caín no empezó ahí cuando ellos iban a presentar la ofrenda. Mucho antes. Caín ya le venía odiando a su hermano. ¿Por qué? Por sus buenas obras. Caín no podía soportar eso. Ya le venía odiando. Uno no llega a ser homicida así de la nada. Para ser homicida uno tiene que enojarse, ¿verdad que sí? Para que una persona pueda matar tiene que enojarse, hermano. Tiene que airarse. Y la ira te lleva ¿a qué? Al descontrol. Pero el amor de Dios te lleva al dominio propio. Un cristiano tiene que tener dominio propio. Es lo que dice la Biblia. Porque es fruto del Espíritu. Pero cuando uno es iracundo o se enoja, eso le va a llevar a ser un homicida. Apocalipsis 22:15. Hay una lista de los que no van a entrar en el reino de los cielos. 22:15. Apocalipsis. Y dice, y en esa lista está los homicidas. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todos aquellos que obran de maldad terminarán en el infierno. Entonces Dios viene. La ira de Dios no viene, o sea, la ira no viene de Dios, sino viene de la carne. Miren lo que Pablo le dice a los filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 26. Filipenses 4:26. Airaos, pero no pequéis. Yo me puedo enojar por algo justo, por una injusticia que se está haciendo. Yo puedo enojarme y está bien que me enoje, pero yo no puedo decidir hacer justicia propia. Me puede molestar cuando se hace una injusticia. Efesios 4:26. Me puede molestar. Pero tengo que ser consciente de que si continúo así, con ese enojo, me puede llevar a pecar. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se dan cuenta? Entonces la ira es peligrosa porque te lleva al descontrol, hermano. Y ahí, ¿qué hacemos? Cuando estamos descontrolados, dice la Biblia que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces cuando yo me enojo y estoy enojado, le estoy dando lugar al diablo para que use mi vida para malas obras. Y eso es lo que no tenemos que hacer, darle lugar al diablo, que él use nuestra vida para hacer cosas malas. Por eso dice que Caín era del maligno, se airó y mató a su hermano. Un cristiano no puede actuar así, no puede. ¿Por qué? Porque tiene la vida de Dios en él. No puede actuar así. ¿Un cristiano no puede matar? Sí, puede hacer. Puede hacer. David mató, pero la consecuencia es grande, hermanos. La consecuencia fue grande. La consecuencia fue grande. La disciplina fue grande. Entonces, para que yo tengo que vestirme de la vestidura de Dios, Efesios 6, para que Satanás no tenga cabida en mi corazón, para que él no use mi vida para obras malas. La pregunta número 2:
¿En qué consiste amar con hecho y en verdad? Versículo 16 de Juan, primera de Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está la respuesta. Me dice que tengo que amar así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si una persona no puede amar a su hermano, es porque posiblemente no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros. Si la vida de Dios no está en mí, yo no puedo amar. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. No puedo. Si yo no tengo el amor de Dios, ¿cómo voy a dar? Es imposible. Pero si yo tengo el amor de Dios, sí tengo algo que dar. Puedo dar ese amor, porque tengo su amor en mi corazón. Yo puedo amar. Como le dije, uno puede amar, pero con el amor del mundo, no con el amor de Dios. No con el amor de Dios. Porque dijimos que no puede amar con un amor ágape. Por eso en el matrimonio, hermano, sin Cristo es un caos. Un caos. Nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque son personas altamente egoístas. La naturaleza de una persona inconversa es del diablo. Es la naturaleza de Adán. Es terrenal. No tiene nada espiritual en ellos. ¿Cómo tiene que ser el matrimonio de un cristiano? Mini cielo en el hogar. Un pedacito del cielo en el hogar. ¿Verdad que sí o no es tanto? Porque seguimos siendo egoístas también nosotros, hermanos. Por eso nomás. Porque uno no es capaz de tratar el marido. Imagínense si el marido solamente se dedica a amarle a su esposa, a agradarle a su esposa, y su esposa se dedica a agradarle a él. Qué feliz seremos, ¿verdad? Ese es el hogar perfecto. ¿Y qué nos falta? Podemos dar, porque tenemos el amor de Cristo en nosotros. Claro que sí. Nuestro hogar tiene que ser un pedacito del cielo, hermanos. Amándonos unos al otro, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Como dijo un pastor, L.D. Moody, dice: tú puedes ser un médico sin amar a tu paciente. Tú puedes ser un abogado sin amar a tu cliente. Pero lo que tú no puedes ser un cristiano si no ama a tu hermano. Eso no puede ser. No puedes decir que eres un cristiano si no amas a tu hermano. No puede ser. El cristiano ama porque el amor de Dios está en él. Cristo dijo: en esto sabrán. ¿Se acuerdan? En Juan 13:34. En esto sabrán que vosotros sois mis discípulos. Eso es amar con hechos y en verdad. Cuando yo manifiesto ese amor para que los otros vean cómo un cristiano ama, cómo es el amor de Dios. Es una manera de mostrar, otra manera de mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, con evidencia. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a mirar el ejemplo de Cristo. ¿Cómo es el amor práctico? Filipenses 2, 13 al 15. Porque Dios es el que, por eso que nadie puede decir que no puede amar. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y más arriba en el versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se dan cuenta? Ocúpense, investiguen, averigüen lo que su salvación
Significa para que esa luz que Dios puso en ustedes pueda resplandecer y para que los demás puedan ver en ustedes que verdaderamente son hijos de Dios. Y Dios dice, no hay excusa, Dios el que pone en ustedes el querer como el hacer. Un cristiano dice, hace todo sin murmuración. Es una forma de demostrar. Y contiendas, sin peleas. Eso quiere decir. Cristo, mis hermanos, no nos amó porque vio algo bueno en nosotros. No, Él nos amó antes de la fundación del mundo. Como dijo Tomás la vez pasada, tenía que ser así. Si no nos iba a amar. Porque somos tan malos, hermanos. Antes de la fundación del mundo. Cristo vemos que no buscó lo suyo. Él dice la Biblia que se despojó de sí mismo en Filipenses 2. Y estando en condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Así que nosotros debemos, hermano, despojarnos de nosotros mismos también. Somos muy egoístas. Debemos despojarnos de aquello que decimos que nos pertenece. ¿Saben qué, hermano? En realidad nada nos pertenece. Todo es del Señor. Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, ahora le pertenece a Dios. Y todo lo que Él me pide, tengo que darle. Él me pide que yo le ame a mis hermanos. Tengo que amar. Tengo que amar. No hay excusa. ¿Por qué es importante que yo haga eso? ¿Por qué es importante que yo practique eso? De negarme a mí mismo. Para que yo pueda aprender a morir a mí mismo, hermano. A morir. Aprender a amar de una mejor manera. Porque el yo, nuestro ego, no nos permite amar como Cristo me amó. No nos permite, nuestro ego. ¿Qué te dice tu ego? No, vos tenés derecho. Yo tengo derecho. Eso te dice tu ego. Es mi vida. ¿Ya escucharon ustedes eso? No te metas conmigo, es mi vida. No es tu vida. Es de Cristo. Es mi espacio. ¿Tu espacio? No es tu espacio. No es tu derecho. No es tu vida. No es así. Nada te pertenece. Pisoteaste mi dignidad. El cristiano no tiene dignidad. El cristiano no tiene derecho. Para el cristiano el otro tiene derecho. Para el cristiano el otro es superior a él mismo. Me lastimaste. Me hablaste fuerte. Por eso me ofendí. Y así actuamos, hermano. Todo eso viene del yo. Me ofendiste. ¿Y cuál es la famosa frase que todo el mundo usa? Y pedirle perdón. ¿Y por qué es lo que yo siempre tengo que pedirle perdón? ¿Por qué es lo que yo otra vez? ¿Quién está hablando ahí? El ego. El ego. Así somos, hermano. Tan egoístas. ¿Por qué es lo que yo tengo? Imagínense si Cristo dijera eso. En el aposento alto. ¿Se acuerdan ustedes cuando sus discípulos se reunieron? ¿Y qué estaban haciendo? Todos ya sentaditos para comer. ¿Alguien tenía que lavar los pies? Todos embotados los discípulos. Nadie. Entonces Jesús agarra, calladito. Imagínense si Jesús dijera esto. ¿Por qué lo que yo ya otra vez voy a lavar los pies de ustedes? ¿Cuántos ejemplos ya le di a ustedes? No. Él agarra, calladito. El amor actúa así, hermano. Callado. Sin ruido. Sin ruido. Hace por amor lo que hace. Entiende que está haciendo para Dios. Sin ruido, sin reclamar, sin gritar. ¿Quién es el que grita? El que anda con ira. El que anda con ira. Y Jesús le dice a sus discípulos, así haced también vosotros. El amor es así, hermano.
hermano, silencioso, no hace ruido. La ira, sin embargo, sí hace ruido. Sarambí hace. Dijo un pastor, el amor es el motor de la compasión. Es el que empuja para que nosotros podamos ser compasivos. Es lo que nos empuja. Y este amor, le repito, ¿dónde tengo que poner en práctica? En el hogar. En el hogar. Si yo no vivo esto en el hogar, jamás voy a poder vivir afuera. Si uno no vive la vida cristiana en su hogar, no va a poder hacer afuera. La iglesia empieza en la casa. La iglesia verdadera es la casa. Entonces, otra cosa que nos impide amar, hermano, es la vida acelerada que llevamos. Así, a la apurada. No podemos amar porque no nos detenemos. No nos quedamos. No quedamos a escucharles a nadie. Ni siquiera a nuestra esposa, al esposo, a los hijos. Vivimos una vida acelerada, hermanos. Muy agendada. Nadie puede hablar conmigo. No me detengo de aquí para allá desde el amanecer hasta la noche. Ese es otro problema que tienen los cristianos. Jesús, ¿qué hacía, hermano? Jesús le prestaba atención a la gente. ¿Se acuerdan en Marcos, capítulo 9, cuando Jesús le iba a despedir a la gente? O sea, sus discípulos le dijeron, ya es tarde, Señor. Despídele a la gente para que ellos puedan ir a buscar comida. ¿Qué estaban viendo los discípulos? ¿Qué estaban queriendo hacer los discípulos? Estaban queriendo evitar problemas. Ellos no querían servir. Entonces, Señor, háganle que se vayan todos y nosotros vamos a descansar. ¿Qué hizo Jesús? No, que se queden. Acá van a comer, ya es tarde. ¿Ven la misericordia de Dios? Sus discípulos querían desprenderse de la gente. Que se vayan. No, dijo Jesús. Ellos se van a quedar y van a comer acá, porque ya es tarde. Decía un pastor, la crítica es el antídoto para no ser infectado por los problemas de los demás. Queremos evitar siempre. Y Jesús no hacía eso. Los fariseos una vez le trajeron a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Señor, acá es una mujer adúltera, gritando, venían, hermanos, querían apedrearle. Esa es la ira, así actúa la ira. Esta es una mujer adúltera, pecó, Señor, merece morir. ¿Por qué? Porque tenía un corazón homicida. No es porque buscaban justicia, es porque eran homicidas adentro. Es homicida. Cuando una persona ve que un hombre le violó a una criatura, ¿qué es lo que merece morir? ¿Verdad que ya escucharon eso? No es porque está lleno de justicia, sino su corazón es homicida. Por eso pide la muerte. Porque ni un hombre tiene justicia. Nosotros tenemos justicia verdadera, la justicia de Cristo en nosotros. Por eso somos llamados justos. No por mi mérito, sino tenemos la justicia de Dios en nosotros. Pero cuando una persona dice, merece morir, no es porque es justo, no es porque está buscando la justicia, porque su corazón es un corazón homicida. Por eso, los fariseos le trajeron a esta mujer, Señor, esta mujer adulteró, Sarambí, un ruidazo estaban haciendo. Jesús, callado, no dijo absolutamente nada, se arrodilló, se agachó, escribió por el suelo, se levantó y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese es el amor, hermanos. El amor de Cristo. Perdona y actúa en silencio, no hace ruido. No es necesario hacer ruido. No es necesario. Miren lo que hace el amor en 1 Corintios 13. Ya estamos terminando. 1 Corintios 13. Así actúa el amor. Este no es el amor del mundo, hermanos.
ni tampoco es nuestro amor. Este es el amor de Cristo. Nadie puede amar así, pero debe ser nuestro estándar, el ejemplo a seguir. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Se dan cuenta? El amor no hace nada indebido. Cristo no hizo nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. El amor actúa en silencio. No se enoja. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabarán, pero el amor prevalecerá para siempre. ¿Por qué va a prevalecer para siempre? Porque no es terrenal este amor, no es humano, no es de la carne. Este amor es divino, este amor es de Cristo, y este mismo amor el Señor derramó en nuestros corazones. Es el estándar, hermano, es nuestro estándar. Ahí debemos mirar. Y yo tengo que decir, el amor es sufrido. ¿Y quién es mi ejemplo? Es Cristo. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Él vino y se despojó de sí mismo, dice la Biblia. No tiene envidia. Él dio todo por los demás. ¿Y merecíamos? No. Merecíamos el infierno. Pero Él derramó su amor en nosotros. Es fácil amar, dice la Biblia, a aquellos que no aman. Eso es fácil. ¿Y qué bien estaremos haciendo si hacemos eso? Si amamos solamente a los que nos amamos. Debemos amar, a amarnos a los difíciles también. ¿Cuántos saben que hay difíciles? Ay, hermanos, hay difíciles. Alguno dice, yo soy trato para los hermanos. Y sí, hay personas, trato. Y gloria a Dios porque me trata mi vida. Pero también el que trata tiene que arrepentirse. No se tiene que quedar con él. No es un, ¿cómo se dice? No es algo bueno eso. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Nosotros los cristianos, si tenemos el amor de Cristo, ¿qué hacemos con nuestros prójimos? ¿Qué hace un cristiano cuando le ve a un mendigo en el semáforo y ve que viene hacia vos? Que prenda el verde, que prenda el verde. Un mendigo en una silla de ruedas. ¿Qué hacemos? ¿Verdad que muchas veces miramos a otro lado? ¿Tenemos compasión? ¿Cuándo vamos a tener compasión, hermanos? Cuando aprendamos a ver desde el punto de vista de Dios, a mirar desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo yo tengo que verle a un mendigo? ¿Cómo yo tengo que verle a un borracho? No como un borracho. ¿Qué borracho? Fuera de acá, borracho. Mendigo, andate hacia allá. ¿Ese es el amor de Cristo? Es la imagen. Yo tengo que ver la imagen de Dios en esa persona. Totalmente desfigurado por causa del pecado. Así yo tengo que verle a esa persona. Si una persona está sin piernas o con una enfermedad incurable, esa es la causa del pecado, hermanos. Es la causa del pecado. Esa es la imagen de Dios, el que está ahí postrado. Es para que nosotros podamos tener misericordia y compasión. Viene un limpiavidrio y por poco no nos bajamos y le damos con todo. No, hermano, es la oportunidad para que uno pueda sacar y dar. Y dar. Es para practicar. ¿Qué dijo Jesús? A los pobres siempre tendréis entre ustedes. Siempre. ¿Por qué? Porque es necesario para que yo pueda practicar la generosidad. Imagínense si yo le pido a Dios, Señor, quiero ser generoso, 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 generoso. Ah, bueno, y te va a enviar una persona para que vos seas generoso. ¿Qué hacemos con los mendigos? Y es fácil decir,
a ese presidente carta y mala problema. No, ¿y qué hacemos nosotros los cristianos? No es carta. Es nuestra responsabilidad también, hermanos, ocuparnos de los mendigos. Por eso, la iglesia, nosotros nos reunimos con los diáconos, estamos diciendo, vamos a salir afuera. Nosotros también vamos a ayudar a los necesitados, vamos a llevar pancho a la gente que están allá, cerca del centro, a los indígenas, a los mendigos, y aprovechar y predicarle el evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No podemos irnos solamente en la palabra, podemos llevarle algo, ¿verdad? Imagínense, con hambre y Jesús te ama, y arrepentite de tu pecado, con hambre. No, debemos darle de comer, involucrarnos. Eso es lo que no queremos hacer porque nos saca de nuestra comodidad, hermano. Es fácil sentarte en tu cama y tranquilo. Y llega los domingos y venir a la iglesia. No le predicas a nadie. No te involucras con la sociedad. Nosotros los cristianos debemos involucrarnos con la sociedad para que ellos puedan ver la luz que hay en nosotros. Ayudar, juntar acá, cocinar, llevar. En el invierno traer ropa, llevar, hermano, repartir y predicar el evangelio. Eso es lo que estamos pensando hacer. Por eso estamos juntando fondos para comprar cosas si necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer eso. Que el mundo vea. Dice el versículo 17. Con esto terminamos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? ¿Cómo dicen? ¿Cómo va a decir que es cristiano? Es imposible. El pastor Suger Michelet dijo lo siguiente: yo tengo que ponerle manos y pies a mi palabra. ¿Me entienden? Yo tengo que ponerle manos y pies a mi palabra, con hechos y en verdad. No solamente decir, sino hacer, hermanos. Pero yo tengo que saber algo. Cuando yo empiezo a hacer eso, me voy a complicar la vida, porque voy a salir de mi comodidad. Yo voy a complicar mi vida, hermanos. Y eso es lo que no queremos, complicar nuestra vida. Cuando uno empieza a amar, va a complicar su vida. Jesús complicó su vida. Jesús murió en la cruz, le costó la vida ese amor. Y a nosotros también nos va a costar eso. Pero ¿saben qué pasó? A Cristo le costó complicar su vida, pero a Él descomplicó nuestra vida. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos, cuando amamos. Complicamos nuestra vida, pero descomplicamos la vida del otro, ayudando. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuándo quiere complicar su vida? Debemos complicar nuestra vida. Nos da gusto, pero es lo que tenemos que hacer. Yo tengo que complicar mi vida por mi esposa que tiene problemas, para que ella pueda descomplicar su vida. Tengo que dar, tengo que ayudar, proteger, cuidar. Sacrificio. Entonces dice, ¿cómo? ¿Cómo alguien puede cerrar su puño, su corazón, viendo a su hermano que está pasando necesidad? No puede. Y esta es la marca distintiva de todo cristiano, hermano. ¿Cómo nosotros sabemos? Cuando una remera tiene caballito y está jugando gol, ¿qué marca es? ¿Cómo? Polo, ¿sabe? A ver. Polo. Podemos identificar, a ver qué marca es tu remera. Polo. ¿Por qué? Porque tiene un caballito y una persona que está golpeando. Otro. ¿Cómo sabemos que una remera o un perfume es de Lacoste? ¿Qué tiene? Yacaré, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo nunca tuve uno. Yacaré. Entonces podemos identificar, ¿verdad? Ever tiene polo y usa perfume Yacaré. Esa es la marca de la remera.
la marca del perfume. La marca del cristiano, ¿cuál es? El amor. El amor. Esa es la marca del creyente. El amor. Entonces, mis hermanos, ¿están dispuestos en esta mañana a orar por más amor desde hoy en adelante? Para que amemos más. Para que podamos comprobar si verdaderamente somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, para que el mundo vea cómo es el amor de Dios. Amén. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por enseñarnos que el amor es la marca principal de un verdadero cristiano. Y por nuestra naturaleza caída, Señor, a veces somos egoístas todavía, porque vivimos en este cuerpo de muerte, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos cada día, a entregar todo por los hermanos, a complicarnos la vida por lo demás, a involucrarnos con la sociedad, a ser misericordioso, así como tú, Señor, fuiste misericordioso con nosotros.